En el capítulo anterior pudimos ver cómo Sion, tras recibir la visita inesperada de Evelyn así como también un regalo por parte de esta, se vería a este poco después haberle pedido a Priscilla el dibujar un círculo mágico, con lo cual había logrado el desenmascarar y aniquilar un demonio que se había infiltrado en su castillo, en donde al proseguir con sus planes se le había visto el infiltrarse como candidato para participar en la incursión al Bosque Negro, terminando con esto último por, finalmente, situarnos en el presente. Para una vez y dicho esto terminar por desaparecer frente a la serena mirada de mostrándose así como ante esto el prota tan solo se diría el haber visto algo interesante, preguntándose si acaso la presencia de aquella mujer se debía a su estadía en aquel mundo, optando mejor en restar importancia a lo ya dicho mientras procedía en alejarse del lugar y unos pasos después pedirle al mismo chico de antes el salir, preguntando a al instante si acaso tenía su pedido con él, procediendo de tal manera el prota en recibir una piedra de almacenamiento de hechizos, generando la curiosidad de aquel chico el que preguntase en qué usaría la piedra de almacenamiento, dando ante tal preguntación una respuesta corta al señalar usarla en forma de rendición, no volviendo a entender sus palabras aquel pequeño e insensato, por lo que al prota no querer repetir 2 veces su respuesta en aquel momento, procedería en marcharse por la cual ahora aquel chico no sabría del cómo informar de esto a sus mayores, terminando así finalmente por llegar el día en el que se vería al prota y los demás finalmente en el Bosque Negro, diciéndose Sion para sí mismo el que tal ambiente era realmente tétrico debido a la profunda oscuridad, agregando Hart con algo de miedo el que los que debían estar allí eran los del imperio y no los de una simple ciudad, generando estas palabras el que los demás se le rieran y lo tacharan como un simple cobarde, notando en aquel momento el prota la clara confianza que los demás tenían en Dran al no tratar volver, y siendo la única excepción a estas palabras aquella mujer llamada Kale por haberse unido tarde, a lo cual en aquel momento Dran señalaría el que entrarían de inmediato, recalcándose para sí mismo el no poder perder más tiempo aún si la energía maligna se hacía más fuerte, a lo que tras apoyar el tipo de gafas la idea de entrar de inmediato se vería a Dran el decir que primero debían ser ellos quienes tocara el lugar, mostrándose así como esta de una gran técnica de rayo había terminado por hacer una enorme grieta frente a ellos, pareciéndole aquello a sus amigos una bienvenida digna de su capitana, quien en aquel momento les ordenaría a estos el ahora sí avanzar, siendo sin lugar a duda esta la primera en liderar la incursión a aquel bosque mientras era vista con clara confianza por sus amigos, recalcando Ragno el que instante el que ellos no podían quedarse de brazos cruzados allí, para al cabo de unos pocos minutos verse a todos estos moverse en grupo, notando Dran el que muy pronto tendrían su primer ataque en aquel bosque, a lo que sin más se vería a unos cuantos lobos emerger de dentro las sombras. Sabiendo así Dran el que aquellas bestias eran bastante común en aquel lugar, por lo que al no poder esquivarlo se prepararía para la batalla. Escuchando en aquel instante el como Ragno le daba a conocer que él era quien debía ir en el frente, para acto seguido verse a repeler a uno de los lobos de un fuerte golpe mientras enfatizaba el que nadie pasaría sobre él al estar allí, a lo que tras pasar unos breves instantes se vería a Hart de igual forma que Ragno el haberse unido al combate, terminando así aquellos lobos por desaparecer del lugar al instante ante la mirada confusa de los demás, puesto que a pesar de haber matado a bastantes aún seguían completamente rodeados. Razón por la cual la maga del equipo les pediría a estos el retroceder un poco puesto que estaba a punto de ejecutar un hechizo de fuego, necesitando para esto último un poco de concentración para agrupar su mana, para una vez y haberlo logrado pulverizar al primero de estos, optando los demás ante esto por seguir el ejemplo y acabar con los lobos restantes, siendo todo lo ya mencionado notado por el protagonista quien se decía el que cada uno de estos estaba perfectamente sincronizados entre sí, pensando por otro lado el hecho de que muy pronto llegaría el momento del despertar, terminando por ser interrumpido en aquel momento por un demonio murciélago el cual sería claramente notado con tranquilidad por Sion, al igual que por la anterior elfa quien mostraba una expresión preocupada, no siendo el mismo caso del prota quien esquivaría al más mínimo esfuerzo, para acto seguido verse como tras levantar su mano hacia la dirección del murciélago lo ejecutaba en el acto con un breve movimiento, logrando percatarse gracias a esto el que con cortar la conexión que estos tenían con el bosque bastaba para eliminarlos, a lo que fuera de sus pensamientos se vería a aquella maga preguntarle al prota por ello que en realidad era, por lo que al no recibir una respuesta de Agnes se enojaría mientras le reprochaba el contestarle, no teniendo el prota tiempo alguno para esto ya que se vería como al lugar de la escena había logrado llegar un gran oso, sabiendo Sion de inmediato con que el momento finalmente había llegado,
para una vez y dicho esto mostrase cómo el bosque repentinamente movía sus raíces, pidiendo ante la situación actual Ragnar que no entraran en pánico y reagruparse, no siendo esta una acción que aquel oso gigante permitiría al atacar rápida y ferozmente, provocando esto último el que tanto el prota como Hart fueran con rapidez separados de los demás por unas grandes raíces. A lo que tras lo ya ocurrido se vería a Agnes decirse el que habían sido teletransportados bastante lejos de los demás, siendo la única molestia para éste el tener la compañía de aquel tipo, razón por la cual se diría el primero ocuparse de algunas cosas antes de ir a su objetivo principal, a lo que tras este salir de sus pensamientos vería a Hart algo molesto por lo ya ocurrido, dándole a conocer el prota el estar de acuerdo con esto último ya que así no podría matar a Dran, dejando estas últimas palabras completamente frío y en silencio a Hart quien en un último intento trataría de persuadir al prota, teniendo así el ya nombrado que darle a conocer el ya saberlo todo desde el inicio, terminando así por cambiar de escena en la que ahora se vería al anterior oso muerto, mientras que al lado de Ragnar se lamentaba de la desaparición de su amigo, pareciendo esto afectar de igual forma a Dran a la cual Ragnar le preguntaría si acaso todos ellos irían a buscar a Hart, dudando así unos breves instantes ante tal pregunta y optando por dar una respuesta negativa a esto al señalarle a los demás, el que seguirían con la incursión, pensando por otra parte el que su amigo estaría seguro mientras estuviera con el prota, argumentando a lo ya dicho el que parecía poseer un poder que sobrepasaba su perspectiva. A lo que sin más Ragnar tendría que aceptar la idea de avanzar, dando esto último a pensar a Dran el que no debía de desconfiar tanto de sus amigos puesto que desde su infancia estos habían sido sus únicos amigos, por lo que tras recordar esto se decidiría en no volver a dudar mientras proseguía en avanzar, para acto seguido hacerse énfasis sobre el cómo Hart se había convertido en el representante de la región del norte como también el segundo hijo de una familia noble, siendo además de esto uno de las 7 élites dentro del culto de la purificación además de tener un compañero, terminando de esta forma por volver finalmente con el prota y el ya antes mencionado. En donde con una cara disgustada le preguntaría al prota por quién más había tal información, aclarando a Agnes el tan solo saberlo él por el momento, pareciéndole tal declaración un poco audaz como muy estúpida a Hart, procediendo el preguntarle al prota si que acaso creía el que no podría matarlo allí, o si en lugar de esto su plan era huir tras fingir valentía ante él, prosiguiendo así en narrar el cómo el ser que veneraban no fue desde un inicio completamente maligno, siendo considerada como una entidad maligna por las personas al no comprender su fabuloso poder, por lo que cada uno de ellos habían estado esperando el momento hasta que su diosa se liberará de su sello. Recalcando el que al tal momento estar tan cerca no permitiría que nadie lo echara a perder, procediendo así en aquel momento en abalanzarse al ataque con sus dagas, efectuando así en aquel momento una habilidad de estas últimas, pensando para sí mismo el hecho de que seguramente sus cortes no eran vistos por el prota, razón por la cual tan solo le restaría ver el cómo su cabeza caía sin más a sus pies, en donde tras no ocurrir lo ya dicho se estaría preguntando por lo que había pasado, no logrando entender del por qué ahora uno de sus brazos estaba fuera de su cuerpo, sin mencionar que su habilidad con la espada era perfecta por lo que lo había margen de error. Terminando por salir de sus pensamientos al oír como el prota le recalcaba el que cometió un error al considerarlo débil, mientras que el segundo error que había cometido fue el no haberlo atacado con todo desde un inicio, causando así tales palabras en Hart una mezcla de emociones entre temor y enojo al notar cómo la situación había cambiado drásticamente, por lo que en un intento de resistirse había optado por ejecutar la mejor técnica que había aprendido de su familia con la cual creía haber podido derrotar a Agnes, no siendo el caso al percatarse como el ya nombrado copiaba su habilidad y a su vez repelía esta misma, no quedándole a de otra más que observar el cómo Agnes tras acercarse rápidamente hacia él, le reprochaba el hecho de no haber huido inmediatamente. Transcurriendo de aquella forma unos breves instantes en los que ahora se vería a un herido Hart asegurar que aun si el Moria no lograrían detenerlos, teniendo ante esto el prota que aclarar el estar al tanto acerca de su cómplice, dejando tales palabras estupefacto a último quien en un abrir y cerrar de ojos sería ejecutado por el prota, quien al haberse movido un instante de aquel lugar se diría el tener que apurarse, llamando en aquel momento su atención un extraño objeto frente suyo el cual no debía estar allí, refutando a su vez el que con aquella tablilla habían logrado sellar al mal del bosque negro, no logrando entender la razón por la cual un objeto tan importante estaba en medio de la nada, por lo que al dejar un poco atrás lo ya dicho optaría por acercarse a esta última, para acto seguido verse como del suelo comenzaban a salir manos gigantes en su dirección,
las cuales al ser rápidamente notadas por Agnese decidiría en esquivar, cargando así en aquel instante una bola de oscuridad con la cual se diría el que ya era hora de que sacara al cuerpo principal, destruyendo de esta forma a los demonios que protegían aquella lápida mientras que quedaba frente a esta, pensando para sí mismo el hecho de que el héroe en el futuro utilizaría esa misma lápida para sellar el mal, por lo que al pensar de otra forma las cosas se diría el tener que sellar la magia de sellado en su piedra de almacenamiento. A lo que sin previo aviso percibiría una fuerte energía maligna tras suyo, dándole a conocer esto último el que finalmente todo había dado comienzo, en donde tras volver finalmente con Dran y su escuadrón se vería a estos el estar claramente agotados por las continuas batallas, pidiéndole a Ragno aquella maga el dejar de quejarse y centrarse en el combate, apoyando estas mismas palabras Dran al enfatizar tener que esforzarse en más, a lo que sin explicación alguna se vería a los ojos huir del lugar, procediendo ante esto Dran por ordenar a los suyos el segundo con su camino, teniendo esta que ser rápidamente detenida por aquella elfa quien recalcaba el sentir un presentimiento de muerte frente suyo. Pareciendo tales palabras no ser del todo falsas al verse como unas ramas se movían rápidamente de lado a lado, quedando en aquel momento Dran estupefacta al notar y oír como frente suyo el gran mal le mencionaba el haberse tardado, no logrando Dran el pronunciar más palabras al estar completamente asustada, en donde aquella mujer al no entender del por qué era llamada malvada les tendría que aclarar el si acaso hacer lo que su corazón deseaba era un pecado, a lo que tras lograr reaccionar le ordenaría a los suyos el reunirse, no pareciendo Ragno el creer aún del todo que aquella chica fuera lo que estaban buscando, no perdiendo tiempo Dran al asegurarle el que esta en realidad era la maldad encarnada, procediendo a su vez en pedirle a todos el ponerse rápidamente en sus posiciones, y por lo que al estar no recibir una respuesta inmediata optaría por mirar a su espalda, decisión la cual la llevaría a observar como ahora tanto Ragno como sus demás compañeros estaban muertos a excepción de Rian, a lo cual rápidamente aquella maga le pediría una explicación a este, motivo el cual provocaría por consecuente su muerte ante una impactada Dran, quien en tal situación tan solo le quedaba observar cómo este último llamaba a la gran maldad como su madre, para seguido de esto dirigirse, frente a esta mientras se despojaba de su ropa y dejaba al descubierto su marca del culto, siendo tal acción algo que dejaría aún más desconcertada a Dran al no poder procesar esto del todo. Escuchando en aquel momento como Raan recalcaba el haber castigado a aquellos pecadores además de haber traído a uno de los descendientes de quien la había sellado en el pasado, esperando el que todo esto fuera del gusto de su madre, en donde tras aquellas palabras aquella mujer le aclararía el que no le gustaba, agregando el hecho de que había matado a sus presas sin su permiso, no teniendo de otra aquel tipo más que pedir perdón frente a perdón el cual no sería recibido, al ser rápidamente decapitado mientras aquella mujer con felicidad y una expresión macabra mencionaba él no haber tenido ningún hijo como él, terminando así por volver a cambiar de escena en la que ahora aquella elfa le estaría dando a conocer al prota del cómo se había tornado la situación. Además de recalcarle al prota el que tal mujer no era algo que un humano pudiera vencer, procediendo así en pedirle a Agnes el huir rápidamente, teniendo ante esto el ya nombrado que negarse mientras se decía con felicidad el ya esperar que ésta fuera lo más fuerte posible, narrándose así en aquel instante un poco acerca de la historia de aquella mujer, en la cual se decía que en esta tras su nacimiento un deseo profundo de matar había nacido, siendo exponenciado al poco tiempo por una adivina la cual la había destinado a matar inclusive a los cielos, no negándose a seguir tales palabras ya que era imposible para darle la espalda a algo que le causaba tanta felicidad, siendo debido a mismo deseo que se había convertido en el enemigo de la humanidad, terminando en aquel instante por volver con quien aún no se creía que el sujeto que la había sellado tuviera un descendiente tan débil, pareciéndole inclusive a un poco aburrido enfrentarla por lo cual tras matarla acabaría con la ciudad más cercana, pareciéndole Dran el estar reaccionando ante lo ya dicho, sensación la cual sería reforzada al oír como tal mujer mencionaba el que una ciudad tal vez no sería necesaria para saciar su hambre, provocando esto último finalmente la furia de Dran quien tras activar una fuerte habilidad de rayos se lanzaría al ataque contra esta, mostrándose poco después como Dran había logrado apuñalar al gran mal en el pecho, reprochándole a esta última si acaso más personas debían morir por sus caprichos, siendo tales palabras ignoradas por quien se encontraba feliz al finalmente ver su verdadero poder, agregando el gustarle cuando una presa se resistía al igual que ella puesto que una vez y estos veían la diferencia de poder hacían una expresión que le parecía placentera, para acto seguido verse como del gran agujero en él,
pecho de ésta salían varias cabezas de lobo, de la cual Esdrán lograría tan siquiera esquivar a las justas, optando en contraatacar junto a su lanza imbuida en rayo. Siendo el ataque de ésta fácilmente roto por los lobos que el gran mal había invocado, pareciéndole esto algo ridículo a Dran ya que su lanza estaba hecha de un material indestructible, a lo que tras salir de sus pensamientos vería cómo estaba a punto de ser atacada por aquellas cabezas, las cuales a los pocos segundos se verían no haber logrado dar en su objetivo, pareciéndole esto último algo divertido a aquella mujer quien veía ahora como en lo alto Dran se encontraba recargando su poder. Diciéndose para sí misma la ya nombrada el tener que acabar de un solo golpe mientras aún seguirá sellada, razón por la cual se había decidido en poner todo su poder en un ataque definitivo. El cual tras verse impactar en aquella mujer solitaria grandes chispas saldrían para todos lados, a su vez que Dran proseguía en caer sin fuerza alguna en el suelo, comenzando ésta a respirar pesadamente y por ende a escupir grandes cantidades de sangre, sabiendo ésta el que tal precio a pagar era razonable al haber usado la habilidad de Génesis, estando por otro lado algo aliviada al saber que con aquel ataque había acabado con todo, terminando en aquel momento está por oír como la voz de aquella mujer se burlaba al ya conocer los pensamientos que rondaban en la cabeza de ésta, mostrándose de tal forma del como está aún estaba viva aunque con la mitad de su cuerpo hecho polvo, no siendo esto un problema para esta última quien se regeneraría sin más mientras le aclaraba a Dran el haber roto el sello hace mucho tiempo, debiéndose su decisión de no atacar a la ciudad un simple capricho suyo. No quedándole ahora sin ningún tipo de esperanza a esta ante tal afirmación, restándole tan solo el oír como el gran mal recalcaba el que nunca tuvieron oportunidad, estando ahora sí está completamente a merced de suya a quien veía como un demonio inalcanzable, procediendo así en verdad como su muerte se acercaba poco a poco, preguntándose del cómo siquiera sus ancestros había logrado sellar algo así, no quedándole de otra más que espera su muerte mientras pensaba en su padre, para acto seguido dejarse ver como una inmensa oscuridad se había hecho presente en el lugar, siendo esta de inmediato reconocida por Dran quien en sus últimos momentos lograría ver al prota, pensando por otra parte el ya nombrado el que muy seguramente esto la ayudaría a madurar en el futuro, a lo que sin más terminaría por oír como tal mujer le reprochaba el haberle advertido que si venía él iba a morir, no, prestando atención a esto el prota mientras llamaba a esta por su nombre, pareciéndole aquello algo sorprendente a aquella mujer quien le argumentaría el que muy seguramente ya conocía sus distintos nombres. No negando esto último el prota en su mente ya que ésta al haber matado una cantidad exorbitante de humanos, había sido llamada la reina del mal o la madre de las bestias, aunque ninguno de estos la definía tan bien como el de la bruja de la masacre celestial, preguntado ahora la ya nombrado a Agnés del por qué no había seguido sus consejos, refutando con el no tener obligación alguna en siquiera escucharla, dándole esto a pensar a esta con que no habría problema alguno si lo mataba allí, replicando ante esto el prota con no tener planes de morir en sus manos, pareciéndole tan afirmación algo sorprendente a aquella mujer quien proseguía en escuchar cómo Agnés señalaba el querer hacerla su sirvienta, aclarando a su vez el hecho de que su razón para ir a tal ciudad era aquella mujer, puesto que al tratarse de la bruja de la matanza celestial estaba seguro de que sería una gran aliada, descartando para dicho papel a Dran al saber que ésta en el futuro se uniría al héroe, terminando por salir de sus pensamientos al oír como aquella bruja tras una leve burla le cuestionaba a si acaso estar cerca de la muerte lo había vuelto loco, siendo debido a esto mismo que la ya nombrada había optado por ver si acaso podría obligarla, comenzando así de aquella forma con el ataque mientras que el prota ante esto simplemente sacaba y tiraba al cielo su piedra de almacenamiento mágico, en donde de forma extraña se vería a iluminar todo aquel espacio con su enorme energía, para una vez y el prota volver a abrir sus ojos notar como todo a su alrededor había desaparecido a excepción de aquella mujer, sabiendo así el que su plan había salido a la perfección al recalcar que ahora tanto él como aquella bruja estaban atrapados en un mundo que solo podía materializar sus almas, siendo todo aquello posible al enfatizar haber absorbido anteriormente la magia de la lápida, de sellado, con la cual tras ser activada junto a su piedra de almacenamiento mágico habían dado lugar al círculo de aniquilación de alma, en donde tras volver al presente se vería a aquella bruja conocer ya todo el anterior plan del prota, motivo por el cual también le daría a conocer a Agnés el hecho de haber sabido cada uno de sus movimientos desde el momento en el que habían entrado en aquel bosque, siendo debido a todo esto que había optado por dejarlo en paz al ya conocer que los intentos de serían inútiles,
argumentando a su favor el que el círculo de aniquilación de alma no era una magia de sellado sino una magia de destrucción de esta misma tanto para el objetivo como para su empleador, por lo que si éste poseía una alma débil no lograría tan siquiera sellarla como en el pasado, agradando ante esto con el haber estado durante varios siglos entrenando su alma para que llegara a un nivel incomparable ante los demás. Siendo tal confianza y poder presenciados en aquel instante por el prota, quien escucharía como tal mujer le preguntaba si acaso la alma de éste lograría dominar la suya, respondiendo a esto Sion con el no estar del todo seguro y razón por la cual la estaba poniendo a prueba, pensado para sí mismo el hecho de haber tenido una duda existencial desde que había llegado a aquel mundo, la cual consistía en si acaso el alma del rey Agnés había reencarnado por completo o si acaso simplemente sus recuerdos habían llegado a ese mundo, puesto que aún le era difícil creer el haber desaparecido la existencia por completo de Sion, por lo que al estar en aquel espacio comprobaría lo que realmente había pasado con ambas almas, en donde tras volver al presente se vería a aquella mujer reírse del prota, reprochándole a el si acaso creía ganarle cuando había podido a las justas con uno de sus lacayos, sin mencionar el haberlo dejado aún con vida al haber visto en él un poco interesante, siendo esta una idea de la cual se había arrepentido en aquel instante al haberla hecho enojar, mencionando así está con el ahora querer deshacerse tanto del prota como de aquella magia de sellado, a lo que tras haber dicho esto se vería a esta rápidamente atacar al prota al unir todas sus serpientes en una gigante, teniendo esta como único objetivo el devorar de un solo bocado a un Sion inmóvil, quien observaba con tranquilidad aquella escena a diferencia de aquella mujer quien veía esto con alegría. Felicidad la cual no duraría lo suficiente al mostrarse ahora como el prota se había deshecho de aquel ataque sin mover siquiera un dedo, sin mencionar el que ahora esta carecía de una de sus extremidades, en donde confundida ésta se estaría preguntando por lo que acababa de pasar, dando como única respuesta a esto Sion con que si lo devoraba entonces su estómago explotaría, argumentando para sí mismo con el ya haber confirmado su más grande duda allí, lo cual había traído consigo el que ahora tuviera aún más en claro quién era y de qué era capaz gracias a su poder de la estrella negra. A lo que tras volver con la batalla se vería a aquella mujer algo confundida al aún no entender lo que había pasado, aprovechando esta oportunidad del prota para provocarla aún más, pareciendo esto último haber funcionado a la hora ver cómo está con clara furia le preguntaba al prota del cómo se atrevía a dañarla, en donde el prota sin emitir reacción alguna a esta optaría por tan solo alzar una de sus manos para acto seguido cerrarla y por consiguiente parecer haber roto el espacio allí, acción, la cual dejaría aún más confusa a esta al no entender lo que era Eva ya vuelta a hacer, logrando el tan solo percatarse como el prota ahora tras estar frente suyo de un rápido movimiento hacia desaparecer su cabeza, mostrándose a su vez como tras esto aquella mujer había logrado reconstruir inclusive su rostro completo, notándose así como ésta se encontraba con claro enojo hacia el prota, pareciendo esto mismo importarle poco mucho al ya mencionado al verse como la había hecho desaparecer con su oscuridad una y otra vez, dejándose ahora ver como tras todos estos ataques ahora la bruja de la masacre celestial tenía un rostro de claro temor, pasando a su vez por su cabeza en aquel instante el nunca llegar a creer que sentiría tal sentimiento estando en el pináculo de su magia, a lo cual tras recapitular todo desde un inicio se daría cuenta desde cuando todo había comenzado a ir mal, trayendo esto como conclusión a su mente el que tal vez desde aquel momento el prota podría ser la única persona capaz de realmente asesinarla, siendo esto mismo lo cual pondría a sudar frío a esta quien a pesar de todo se decía el no querer morir, razón por la cual ésta le pediría al prota en aquel momento el detenerse. No pareciendo el prota querer hacer esto último al continuar con sus brutales ataques, oyéndose en aquel instante como no entendía del porqué de la petición de esta al ya saber que aún le quedaban bastantes vidas, para acto seguido mostrase como Sion había proseguido con torturar a esta, no creyendo esta última del cómo acababa de ser asesinada una y otra vez por una de sus habilidades. No siendo estos los mismos pensamientos que pasaban por la mente del prota quien tan solo se decía el tener que grabar su juramento de alma con esta a través de la absoluta obediencia y un miedo total hacia él, prosiguiendo así en recalcar el que tan solo iban por la mitad, transcurriendo en aquel instante unos breves instantes en los que ahora nos situaríamos fuera de aquel espacio en el que el prota se diría no haber pasado mucho tiempo, confirmado esto último el hecho de ver una aún inconsciente Dran, notando por otra parte como enfrente suyo ya hacía a su rival completamente rendido, pensando sobre el haber grabado el sello de obediencia en ella aunque no era perfecto, culpando de esto último a su poder el cual no pudo ser contenido por el círculo de aniquilación de alma,
A lo que tras ver el lado positivo se diría el haber ganado un valioso aliado como el haber perdido un enemigo en el futuro. Procediendo así en mostrarse como la ya nombrada se estaría juzgando el como tras ser derrotada por completo había sido usado en ella un sello de sumisión, terminado así por preguntarse por los orígenes del prota, a lo que tras salir de sus pensamientos le aclararía al Sion el tener cuidado en el futuro ya que cuando fuera libre sería su primera presa. No pareciendo el prota importarle realmente esto último a su vez que le ordenaba a el llamarlo maestro desde aquel instante, acatando así esta tal petición mientras le hacía una pequeña pregunta a Sion, dándole así a conocer a su deseo inconmensurable de querer matar lo cual para ella se había vuelto parte de su destino, enfatizando el que cuan más fuerte fuera su presa más felicidad le provocaba matarle, siendo debido a todo esto que le preguntaría al prota por cuántas personas podría matar junto a él, provocando esto un silencio algo tenso el cual sería roto por Sion al mencionar que podría matar más personas de las que podía imaginar, terminando así con esto último por cambiar de escena al situarnos junto al padre de Dran quien veía a en un estado completamente perdida en sus lamentos, narrado así mismo del cómo hace 3 días había sido salvada en el Bosque Negro, estando en un campo de batalla completamente destruido el cual era decorado con los cadáveres de sus amigos. Procediendo a en mejor retirarse de la habitación mientras le pedía a su hija comer un poco, a lo que tras estar sola se culparía por lo ya ocurrido, culpando más precisamente a su debilidad e ingenuidad ya que debido a estas todos habían muerto, utilizando aquel mismo sentimiento para recalcarse tener que ser aún más fuerte, jurándose así en aquel momento el volverse tan fuerte para no perder a nadie más, en donde tras recordar a la bruja de la muerte se diría el sentir como aún seguía con vida, motivo por el cual se prometería el tener que matarla por sí misma la próxima vez, terminando en aquel momento por recordar a Sion diciéndose el que había una pequeña probabilidad de que hubiera sobrevivido, por lo cual si se volvían a encontrar lo reclutaría a su mando, procediendo así como primer paso en ponerse en pie para cumplir todo lo ya dicho. A lo que tras cambiar de escena se nos mostraría a la recepcionista del Ojo de Luna leer un artículo a su vez que preguntaba si era cierto que el Bosque Negro había desaparecido por completo, puesto que era imposible creer que la fuerte energía maligna dentro de desapareciera sin más. Preguntando a su lacayo si es que acaso la bruja de dentro del bosque también había muerto, respondiendo ante esto tal sujeto con el no tener aún una evidencia del todo segura, dejando esto aún más en duda a aquella mujer ya que no podían tomar a la ligera la desaparición de alguien tan fuerte, pensando por otra parte el que todo aquello podía deberse a la presencia de Sion, siendo esto que le haría preguntarse del que tan fuerte tenía que ser para matar a la bruja de la masacre, hallando como única explicación a esto los orígenes reales que podría tener, puesto que cada uno de los integrantes de tal familia eran considerados monstruos en sí con un potencial infinito, a lo que tras salir de sus pensamientos pediría información acerca de Sion, dándole su lacayo a saber el hecho de que todos en la familia real eran adultos a excepción de uno quien deducía que era el prota, llamando a último aquel sujeto como el príncipe encarcelado, en donde tras cambiar de escena se nos mostraría a un mago imperial estar discutiendo alebrestadamente con el guardia del prota, ofreciéndole a una hoja la cual debía ser firmada obligatoriamente por Sion, pensando aquel guardia por otra parte el que su joven amo no había vuelto en una semana, siendo un motivo más por el cual debía encubrirlo ante aquel mago imperial, estando a su vez un poco preocupado al pensar que pudo haberle pasado algo malo, terminando por salir de sus pensamientos al oír como tal tipo le reprochaba el que aquel era el último día para participar en la gran ceremonia, siendo esto último algo que le pareció realmente injusto al guardia de Sion ya que a diferencia de él los demás miembros no tenían ningún papel que firmar, no pareciendo aquel sujeto querer dar marcha atrás al ya haberse dado cuenta de que el menor de los sucesores estaba ausente, siendo esta la razón por la que aquel guardia le había estado poniendo varias excusas los últimos días, ya que según la perspectiva de el príncipe Sion no estaría en la ceremonia por cobardía, sin mencionar él, que al aún no haber hecho la ceremonia podría ser castigado por salir fuera del castillo sin permiso, por lo que si lograba demostrarlo entonces se le haría un gran favor al tercer sucesor, teniendo ante la insistencia de el guardia de Sion que dar la misma excusa de siempre, estando aquel mago imperial claramente harto de las mismas palabras y motivo por el cual se decidiría en ir directamente a la habitación del prota mientras se decía que era el fin para estando al margen de esto mismo el guardia del ya nombrado, en donde tras llegar tal sujeto a la habitación pediría disculpas de forma altanera,
logrando fijarse en aquel momento del como el prota quien tras cerrar su libro le reprocharía a este tal comportamiento, enfatizando el que si sabía de su grosero acto no debió haberlo hecho, causando estas últimas palabras el claro pavor en aquel hombre quien escucharía como el prota le pedía una respuesta, no teniendo más opciones que inclinarse, mientras pedía disculpas mientras se decía a sí mismo el que los rumores del prota habían sido claramente manipulados, puesto que la presión que desprendía era algo que nunca había sentido. A lo que tras subir su cabeza notaría como el prota sin nada más que decir extendía su mano, acto el cual dejaría algo confuso a aquel mago, quien tras escuchar como el prota le pedía aquel documento para firmarlo procedería en ir y dárselo con claro nerviosismo, teniendo como última advertencia el prota para el hecho de molestarle que gente ajena a él tocará sus pertenencias, terminando así por firma tal documento mientras le aclaraba a el que sería mejor para él tener cuidado la próxima, a lo que tras marcharse aquel tipo se vería a aquel anciano informar al prota sobre su preocupación sobre su repentina desaparición, no prestando el prota atención a esto último al pensar en su lugar si acaso Liucina había llegado a la capital, calculando a su vez que si esto era así entonces volvería con él cuando acabase con la ceremonia, teniendo como último requisito para esto último algo extra, motivo por el cual le preguntaría a su guardia si acaso el corazón de ogro de 1000 años ya estaba completamente listo. Siendo esto una buena noticia para el prota quien debía absorber el poder de último, ya que con lograría tanto mejorar su cuerpo como poder logrando así llegar a la segunda estrella de su poder antes de la ceremonia de sucesión. Trasladándonos en aquel momento de escena donde ahora se nos mostraría a un tipo entrar a una taberna, en la cual se nos daría a conocer que era el escondite de los asesinos que habían tratado ir por el prota anteriormente, tomando la palabra uno de estos al mencionar que según la información más reciente alguien poderoso cuidaba del prota, replicando ante estas palabras un calvo al no creer tales palabras ya que el príncipe Sion no tenía absolutamente a nadie, teniendo ante esto el líder de aquella operación que pedir algo de silencio al recalcarles a que si era cierto o no, no era problema alguno al tan solo tener que ir por el protagonista ya que si fallaban nuevamente entonces serían ellos quien no la contarían. Siendo estas últimas palabras algo que generaría un silencio absoluto en el lugar, el cual sería roto nuevamente por el líder de estos quien les pedía a sus compañeros el recomponerse ya que su próximo ataque sería en la ceremonia de sucesión, terminando así aquel sujeto por notar algo extraño en el lugar por lo cual sin explicación alguna lanzaría un corte al vacío, mostrándose como ante tal acto era felicitado por Liucina al tener excelente juicio, dándose a conocer como tras lo ya dicho. El brazo de caía ante la mirada de la ya nombrada quien con clara burla juzgaba la falta de talento en él, a lo que tras estos preguntar sobre su identidad tales dejaría en claro el que un muerto no necesitaba saberlo, siendo estas últimas palabras lo que provocaría que estos arremetieran enojados contra de la cual tan solo se escucharía como agradecía a su maestro por su primer misión, por lo que tras ser aparentemente asesinada el líder de aquel escuadrón les pediría deshacerse del cuerpo, no esperando ninguno de estos el que la cabeza aparentemente inerte de les dirigiera la palabra, logrando así cada uno de estos escuchar con terror como aquella mujer señalaba el aún no haberles mostrado su poder, terminando así tales sujetos por presenciar con sus ojos como tras de varias serpientes salían amenazantemente, siendo lo único que estos les restaba por hacer era el ver cómo con una expresión sádica daba gracias por la comida, en donde tras cambiar de escena se nos explicaría cómo la ceremonia de sucesión era un requisito a cumplir si es que los integrantes de la familia real aspiraban a ser el próximo emperador, sin mencionar el que si alguno de estos deseaba poner tan siquiera un pie en el palacio real entonces tendría que pasar tal ceremonia, procediendo así por mostrarse como en el presente y más precisamente en la ceremonia de sucesión. Una chica se estaría burlando por las palabras de desaliento ya dichas por el sujeto a su lado, agregando el no haber esperado verlo en tal lugar terminando por referirse a como Val, a lo cual el ya nombrado le devolvería estas misma palabra a la ahora conocida Linette quien enfatizaba con felicidad el no poder perder aquella oportunidad, puesto que al príncipe encarcelado tener la ceremonia de sucesión entonces era normal que se hiciera más pronto, terminando por mencionar el que, sin lugar a duda el prota era una completa desgracia y deshonra para los Agnés, estando algo de acuerdo aquel sujeto quien pensaba el que era mejor para no presentarse tal día. Argumentando a esto último Linette al señalar que al parecer de habilidad podría inclusive morir, siendo esta una razón más que demostraba el que no poseía las cualidades de un emperador,
en donde tras entrar a la habitación cambiaría tal comportamiento al observar en el ya mencionado una aura imponente y peligrosa, trayendo esto mismo a su cabeza la pregunta si acaso él era la rumoreada desgracia de los Agnés, no teniendo este último algo que decir al ordenar de inmediato comenzar con la prueba de sucesión, siendo tal actitud segura algo que dejaría anonadados a los ya presentes quienes escucharían como a pedido del prota darían inicio con la ceremonia de sucesión, pensando este último para sí mismo el que estuvo a punto de llegar tarde debido a que conseguir la segunda estrella le había costado un poco más de lo planeado, mencionando el haberse tenido que preparar de tal forma ya que después de todo no había registro alguno de la ceremonia al Sion haber muerto tan temprano en la historia original, en donde tras fijarse en las personas a su alrededor detectaría varias emociones las cuales no eran una completa sorpresa para él, llegando a saber inclusive el como todos allí pensaban el que no pasaría aquella ceremonia, no haciéndole esto algo extraño ya que después de todo no había hecho nada para cambiar su imagen, en donde tras salir de sus pensamientos se les dejaría en claro el tener que llegar al último piso para pasar la prueba, no teniendo más que decir aquel sujeto al desearle suerte a cada uno de estos. Siendo en aquel instante algo claramente notado por el prota quien se decía el haber confirmado sus sospechas. A lo que tras volver con aquel guardia se vería a recordar su anterior encuentro con el prota hace unos años, puesto que al ver una mirada carente de vida y un cuerpo completamente descuidado al igual que sus habilidades mágicas, le había hecho entender por qué lo consideraban como basura, no logrando ahora en el presente comprender el cómo había cambiado tanto, llegando inclusive a desprender la esencia y el comportamiento tan digno de un conquistador, pensando por otra parte él, que aún así esto no cambiaría el resultado en aquella situación, ya que después de todo ahora se encontraba en una trampa sin salida. Agregando el que después de todo no pasaría nada si el prota moría allí ya que muchos deseaban verlo sin vida, siendo esta una razón aún mayor por la cual tendría que darle fin en aquella prueba. Pensando ante todo aquello con lástima por los demás participantes ya que se verían algo afectados, a lo que tras volver con el prota se vería a todos los participantes correr a la puerta ya que tan solo 3 de ellos lograrían aprobar, pareciendo un poco extraño en aquel momento a Lynette el Sion. A diferencia de todo se hubiera quedado quieto, siendo el rostro preocupado de notado por Val quien le señalaría a el entrar primero si no iba a entrar, optando mejor por dejar de lado al prota al decidirse en entrar igualmente. Terminando esto último por dejar filamento y completamente solo a Sion, quien en aquel momento sin mencionar una palabra se había dirigido por un camino diferente a los demás, sabiendo junto a esto el que cada piso pondría a prueba sus cualidades como emperador, en donde tras entrar por una puerta completamente vacía, se diría el lograr escuchar el sonido del agua, negando esto último al instante puesto que sabía que aquel sonido pertenecía a los insectos carnívoros, enfatizando ante esto el que sin lugar a duda aquello era demasiado para una simple prueba, no llegando a importarle esto demasiado ya que después de todo había llegado a la segunda estrella, reiterando sobre esta última el que haberlo logrado podría considerarse como el camino hacia un nuevo mundo en el que estaba rodeado de un océano lleno de oscuridad, por lo que al ya conocer la naturaleza destructiva de su poder se diría el tan solo tener que extinguirlo todo. A lo que tras saber que estaba siendo supervisado se diría el desear ver los rostros que pondrían por lo que estaban a punto de ver, prosiguiendo de aquella forma con su camino en el que tras entrar nuevamente en unas puertas se encontraría frente a un enorme laberinto, preguntándose frente a si acaso aquel era el punto de inicio, en donde tras desviar su mirada tendría que esquivar ágilmente un corte, para acto seguido ver con sorpresa como el causante de tal acción no era otro más que un caballero de la muerte. Sabiendo así el que tal prueba ahora sí se había pasado de la raya al traer muertos vivientes, no teniendo mucho tiempo para pensar al tener que esquivar rápidamente nuevamente un corte, obligándole esto último a activar su visión oscura con la cual lograría ver el núcleo de poder de aquella criatura. Siendo debido a que ahora tenía una razón más por la que dejar de perder el tiempo en huir y en su lugar atacar, terminando con esto último y unos cortes de oscuridad por hacer añicos a una pared al igual que aquel caballero, pareciendo esto no haber sido el final el dejarse ver como un escuadrón de estos salían de la oscuridad, escena la cual causaría una leve burla por parte de Sion quien preguntaría en voz alta si acaso iban a ser así de obvios en querer matarlo, pensando ante todo esto, con él no creer que llegarán a tales alturas por él, sin mencionar el que con ello muchos otros participantes saldría herido o muertos. Pareciéndole todo aquel plan para acabar con su vida un tema realmente absurdo ya que traería consigo varias víctimas, siendo esto mismo algo que los beneficiaría ya que así no habría ningún testigo,
Por lo que el prota al ver cómo se había tornado la situación se diría el que tal vez podría llegar a ser algo divertido, optando de tal forma en pelear aún que esta vez él podría sus propias reglas. No perdieron tan siquiera un segundo aquellos soldados quienes se pondrían en marcha mientras él, prota con una actitud calmada esperaba el momento adecuado, logrando así estos el estar a pocos centímetros del prota mientras empuñaban sus espadas con la que uno de estos lanzaría el primer tajo. Acto por el cual el prota no se quedaría atrás al activar su magia de oscuridad, llevándonos así esto último en aquel momento por situarnos en otra parte de aquel laberinto en el que se vería a Lynette decirse que algo no estaba bien, recordando de esta forma el cómo habían sido atacados anteriormente por decenas de insectos carnívoros, siendo gracias a su habilidad de sigilo que ésta había logrado salir de tal situación, no entendiendo ahora esta del por qué en una simple prueba como aquella. Estaba siendo perseguida por un caballero de la muerte, logrando esta en aquel momento esquivar por los pelos uno de los cortes de este mientras se decía el que aquello no era algo que pudiera manejar, por lo que sin tener de otra optaría por seguir corriendo mientras se quejaba de aquella ceremonia, ocurriendo algo extraño tras esta al ver como una enorme pared la había salvado de forma oportuna, siendo esto último algo que la tranquilizaría a la hora estar fuera de peligro, aunque para desgracia de esta vería como a pocos metros suyo el prota se encontraba rodeado de aquellos caballeros, preguntándose a su vez del por qué el príncipe Sion estaba en tal situación, en donde tras observar unos breves segundos se daría cuenta de que para sorpresa suya éste parecía estar ganando contra estos, sin mencionar el que cada uno de sus movimientos era tanto hermosos como naturales, pareciendo estar ante sus ojos una estrella inalcanzable para la humanidad. No logrando ésta el tan siquiera seguir los ágiles movimientos del prota con su mirada, lo cual le traería la pregunta del por qué éste ocultaba tal poder, agregando el que esta misma fortaleza y destreza era imposible alcanzarla en un día, por lo que sin lugar a duda esto dejaba al descubierto el cómo había engañado a todo el mundo incluyendo a su familia, pensando para sí misma esta del por qué había soportado todo aquel tiempo el acoso de los demás, a lo que tras volver con este se vería él, tener que destruir a aquel caballero por completo, siendo esto último lo que generaría un enorme tornado, en donde tras Sion notar que estos estaban aguantando se diría tener que eliminar lo que lo potenciaba su resistencia. Para acto seguido verse como el prota se lanzaba de frente a una gran velocidad hacia este, para de un solo movimiento lograr decapitarlo con clara facilidad, no pareciendo haber puesto fin a aquella batalla al mostrarse como otro caballero había forzado al prota a esquivar un corte, teniendo el ya nombrado que encargarse rápidamente de este con un solo golpe, en donde tras otro de estos al tratar de intervenir sería rápidamente sometido por la magia de oscuridad del prota, quien al detectar el ataque sorpresa del último de estos parecería haberse quedado sin fuerzas restándole tan solo esperar su ataque, saliendo ante esto Lynette de su escondite para advertir rápidamente al prota. No pareciendo esto haber sido necesario al verse como Sion se había encargado fácilmente de aquel caballero, dirigiendo el prota en aquel instante su mirada hacia el lugar del cual provenía la voz, optando en mejor marcharse y acabar con aquella ceremonia lo más pronto para que nadie saliera herido, siendo estas unas palabras que habían sido oídas por Lynette quien aún se vería encontrarse escondida tras aquella pared, en donde tras finalmente mostrarse la sala de control de aquella prueba, se vería al anterior guardia estar tanto enojado como confundido por las habilidades ya mostradas por Sion quien se preguntaba si acaso éste había despertado su sangre finalmente, optando en mejor dejar esto un poco de lado al estar en serios aprietos. Procediendo en preguntar a uno de sus esbirros en qué piso el prota se encontraba, por lo que al no recibir respuesta alguna se decidiría en mirarlo con clara furia, lo cual provocaría que se llevará una gran sorpresa al ver su cabeza completamente inerte en el suelo, siendo debido a esto mismo que Sion tendría que responder la pregunta de al mencionar haber llegado al último piso. ¿Logrará Sion el resolver la situación actual mediante la violencia, para finalmente cumplir con esto su meta de superar la ceremonia de sucesión, y junto con esto el derecho a seleccionar un arma de rango legendario que pueda el soportar por completo su poder? Podremos ver todo esto y más en el siguiente capítulo. Hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.